Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño, mi bisonte. Te saludo desde Perú, ¿vale? A partir del 16 de enero las cosas se van a normalizar, pero por el momento estoy entregando lecturas generales no tan continuamente, mi querido bisonte. Quiero hacer esta lectura, Tauro, algo diferente. Es importante que este 2025 vosotros reciban un mensaje de los ángeles, del universo, sobre todo para que ustedes estén lo que es prevenidos, o un consejo también. Muchas veces una palabra de aliento es suficiente ¿para qué? Para resurgir como el ave fénix, mi querido Tauro. Dicho esto, Tauro, vamos a empezar. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Tauro. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del colgado, bisonte. Quiero que te fijes bien en esta carta. Si te das cuenta, Tauro, aquí hay un personaje que aparentemente parece que tuviera mucho poder, como si fuera un faraón, y aquí simplemente hay una persona que es subordinado. Pero aquí arriba, Tauro, si te das cuenta, hay un loro. Muy bien. Quiero que te quedes con esa imagen. Aquí nos están diciendo, Tauro, es importante que tú, si es tu caso que a lo mejor 2025 tú tienes un cargo muy importante o de repente la suerte está lo que es a tu favor, que puede ser el caso, Tauro, es importante que esto lo emplees con amor. Con amor, Tauro. Que este 2025 mantenga en ti tu esencia, que es la humildad, Tauro. Es importante la humildad. No te dejes llevar por todo lo que dicen tu entorno o lo que dice de repente una persona que para ti es muy importante. ¿Por qué? Porque me están dando a entender que muchos de ustedes posiblemente se van a dejar lo que es influenciar y de repente vas a cometer lo que es una injusticia, Tauro. Y si tú me dices, Richard, creo que lo que tú estás diciendo es un mensaje espejo, hay una persona que se está portando de una forma negativa con ustedes, Tauro, está siendo muy injusto con ustedes. ¿Sabes qué pasa aquí, Tauro? Siento que hay alguien que le manipula. Siento que hay alguien que le come la cabeza, que influye mucho para que esta persona a lo mejor viene enfadado, enfadada con ustedes, para que siempre esté buscando los 5 pies al gato, etcétera, etcétera. Entonces, la carta del colgado no tiene por qué ser todo malo. La carta del colgado también nos habla del acercamiento espiritual con Dios. Cuando tú tengas esas dudas, cuando tú sientas que hay algo injusto en tu vida, es importante que este 2025 hagas oraciones, Tauro. Muchas oraciones, y verás que Papá Dios te va a escuchar. Verás. No sé por qué siento, bisonte, que la mayoría de tus problemas está relacionado con terceras personas que se meten en tu vida. La mayoría de tus problemas. Hay una persona como que manipula a otro o a otra y ese grupo de personas viene y simplemente pues te hace la vida de cuadritos. Es importante también, cariño, que actúes con inteligencia, porque no vaya a ser que el propósito de ellos es que tú estés como perro y gato con él o con ella y al final terminen separándose. Presiento que hay alguien que quiere que tú te separes de una persona muy importante en tu vida, Tauro. Vamos a continuar signos. Me sale Virgo, me sale Libra, me sale Piscis o Acuario, Aries, Bisonte. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Tauro, empezamos, cariño. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Vale, Tauro. ¿Alguna vez te pasa, mi querido Tauro, que tú me dices, Richard, ¿por qué siempre tengo esa percepción como que no me valoran? Como que tengo esa percepción de que nada de lo que yo hago es bueno, es positivo.
como que te sientes decepcionado, decepcionada, ya sea de tu entorno, ya sea de repente de las cosas que tú estás haciendo, bisonte. Porque esta carta, cariño, si tú te fijas bien, acá hay un personaje con mucha fuerza, pero hay muchos bastos que le están atravesando, Tauro. Por eso que te digo que tú tienes esa percepción como que nada de lo que tú haces es bueno. Recuerda, mi querido bisonte, que hay muchas personas que quieren influir en tu vida. ¿Te acuerdas de este lorito, este loro? Entonces, si tú, mi querido Tauro, tienes un sueño, si tú de repente, yo qué sé, tienes un pensamiento, y hay una persona que te hace pensar todo lo contrario, o hay una persona que te dice que tú no puedes, recuerda que no todo el mundo te quiere, Tauro. No vaya a ser que estés haciendo caso de consejos o comentarios de alguien que tú sabes que no es positivo en tu vida. Por eso tienes que estar atento y atenta, bisonte. No todo el mundo te quiere, Tauro. No todo el mundo te quiere, pero tú tienes que ser más inteligente que ellos, bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver, bisonte, bisonte, bisonte. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Ay, mi querido bisonte, cariño. Es como que en este momento me dijera, Richard, quiero mandar todo a la borda. Quiero prácticamente, yo que sé, renunciar a todo y empezar otra vez desde cero. Ya no quiero estar en ese lugar, ya no quiero estar con esa persona. Estoy harta, quiero un cambio en mi vida, Tauro. Pero recuerda, mi querido bisonte, que las decisiones con cabeza caliente no llegas a nada. Tómate las cosas con calma, Tauro. Siento como que estás un poco nervioso, nerviosa. Y es normal porque a lo mejor tú tienes expectativas con esa relación, ese trabajo, ese proyecto, y las cosas pues no te están saliendo como tú quieres. Pero no es para que tú tomes una decisión radical. Cuando vas a tomar una decisión, relájate, respira profundo, tranquilízate, y una vez que tienes las cosas, como se dice, en equilibrio, tomas una decisión. Ahora no es buen momento que tú tomes una decisión, porque no vaya a ser que luego te arrepientas, mi querido Tauro. A pesar que muchos de ustedes quizá me dice, Richard, me siento decepcionado, me siento defraudado. No pensaba que esta persona me iba a decir esto, no pensaba que iban a actuar de esta manera. Pero no es momento para que tú tomes una decisión en estos momentos, Tauro. Tranquilízate. Vamos a continuar. A ver, bisonte. Relájate, Tauro, ¿vale? Relájate. Otra carta. La carta del 7 de copas, mi querido bisonte. Muchos de vosotros, Tauro, te preguntas si a lo mejor de repente esa persona es para ti, si a lo mejor de repente esa persona volverá a tu vida, si hay algo que vivir con esa persona, porque quizás entre vosotros ya no hay nada. Comunicación cero, contacto cero. Recuerda que te estoy diciendo, no tomes una decisión precipitada. Puede ser que muchos de ustedes han tomado lo que es una decisión precipitada o ellos han tomado una decisión precipitada. Pero si tú me dices, Richard, ¿tenemos algo que vivir? Sí, porque tenemos la carta del 7 de copas. Quiero que te fijes bien. Si te das cuenta, este personaje está dentro de un camposanto, de un cementerio, pero aquí detrás tiene una copa y aquí hay un arco. Detrás de ese arco hay una ciudad grande, mi querido bisonte. Entonces, Tauro, si hay una oportunidad, a pesar que en este momento las cosas están un poco tensas o simplemente tú sientes que ya no hay nada más que vivir, pero si hay una oportunidad, Tauro, entre ustedes. Vamos a continuar. Este mensaje también puede llevarle lo que es en el trabajo, en el proyecto. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que yo tengo una oportunidad de volver a empezar otra vez en mi trabajo, en mi proyecto? ¡Claro! Tienes una oportunidad, pero trata de calmarte, bisonte. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver. Tú tómalo de una forma general. La carta del caballero de espadas. Vale. Entonces, mi querido Tauro, si tú te das cuenta aquí,
hay un personaje que está prácticamente encima, como si fuera un leopardo, como si fuera un felino grande con alas, y representa la carta del caballero de espadas, cariño. La carta del caballero de espadas representa lo que tú estás pensando en estos momentos, lo que tú de repente quieres hacer o quieres decir. ¿Vale? No vaya a ser que tú me dices, Richard, ¿tú crees que sería bueno que yo me ponga en contacto con esta persona? Hazlo. El no ya lo tienes. A mal paso, dale prisa, Tauro. Y si tú me dices, Richard, ¿tú crees que yo debería presentarme en ese trabajo, en ese proyecto? Hazlo. Hazlo, porque esta es una carta de fuerza. Esta es una carta que te dice, Tauro, si tú no haces algo para que las cosas mejoren en tu vida, pues simplemente, corazón, las cosas se van a retrasar. A mal paso, dale prisa, habla con esa persona, preséntate en ese proyecto, pide ese préstamo, empieza ese proyecto que tú quieres hacer, pero hazlo ya, porque aquí hay fuerza, Tauro, y si tú vas con fe, si tú vas con fuerza, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Y si esta persona, si esto está relacionado con el amor, y esta persona no te dice nada, pues entonces ya tienes claro que tienes que empezar otra vez desde cero. Cariño, darte lo que es una oportunidad, pero no te quedes en tu zona de confort, Tauro. Tienes que actuar. Actúa, te dice. Vamos a ver qué más me dice en Bisonte, que Dios y el universo me ayude. Que Dios cayó una carta. La carta del 6 de oros. Muy bien, Tauro. Muy bien, Bisonte. Siento, mi querido Tauro, que es como que tú me dijeras, Richard, el 2024 todo lo que he estado haciendo este 2024 es compartir con los demás. Has compartido tus ideas, tus proyectos, tus sueños con muchas personas. Pero es como que cuando tú más necesitas de ellos, simplemente ellos pues se hacen la vista gorda. Entonces, cariño, si ya sabes cómo funcionan ellos, pues simplemente tú continúa con tu vida. Es cierto que te sientes herido, te sientes herida. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, cariño, hasta te has quitado, como se dice, la comida de tu boca para poder ayudar a esta persona, cariño. Pero sin embargo, te has llevado lo que es una decepción. Pero la vida continúa, Tauro. No puedes quedarte estancado o estancada. Tienes que seguir adelante. Hay una persona que te debe dinero. Hay una persona que se hace loco, se hace la loca. No te quiere devolver ese dinero, cariño. Si puedes recuperarlo de una forma legal, hazlo. Pero sinceramente no tiene intenciones de devolverte ese dinero, ¿vale? Entonces tendrás que actuar de otra forma, mi querido Tauro. No tiene intenciones. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Está lloviendo, Tauro. Vamos a ver qué me dice el oráculo, mi querido Bisonte. Vamos a ver qué me dice el oráculo, Tauro. Dice, el número 67. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología. El mensaje es respeto, mi querido Tauro. Quiero que te fijes bien en esta imagen. Si tú te das cuenta que hay dos personajes que son muy diferentes. Hay un personaje que parece lo que es un ejecutivo y el otro, cariño, pues es un metalero. Pero sin embargo, ves cómo hay armonía. Aquí hay armonía, Tauro. Entonces, mira, Tauro. En el transcurso de nuestras vidas, nosotros vamos a hacer cosas buenas, cosas malas, vamos a cometer errores, vamos a hacer cosas que a lo mejor de repente nos vamos a arrepentir en algún día, cariño. Pero eso es parte de la vida. Parece como que tú estás lidiando con una persona, como que siempre te está sacando, como se dice, tu pasado, como que siempre te está criticando, como que siempre te está juzgando. Como que te dice, no, tú fuiste así, tú te portaste así, tú comiste así. Es tu pasado, Tauro. Si esta persona realmente te quiere, tiene que entenderte que es tu pasado. Tú no eres un santo ni una santa, nadie es santo ni santa. Pero parece como que tú estás lidiando con una persona que te juzga. Esa persona que te juzga, Tauro, no vale la pena en tu vida. Sinceramente. Pero si una persona llega a tu vida y te acepta tal como tú eres, valóralo. Porque aquí, corazón, siento que muchas veces las apariencias engañan. Como que te juzgan de repente por el ritmo de vida que tú tienes,
por tu trabajo, por tu proyecto, pero tú eres buena persona, Tauro. Entonces, aléjate. Las personas que te juzgan no valen la pena en tu vida, mi querido Tauro. Vamos a ver dos cartitas, las características, dos cartitas, cariño. La carta del 8 de oros y la carta del 5 de bastos. Muchos de vosotros van a recibir algún tipo de mensaje o de noticia de una persona de elemento tierra dentro de 8 días o dentro de 28 días. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, puede ser que tenga canas. Algunos de ustedes lo tienen cerca del trabajo del proyecto. La carta del 6 de bastos. Siento que estás compitiendo con alguien o hay una persona que a lo mejor quiere ser mejor que ustedes. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Cuidado con los conflictos en tu trabajo, en tu proyecto y también lo que es en tu casa. Parece como que alguien siempre quiere ser mejores que ustedes, mi querido Tauro. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz, Tauro, ¿vale? Todo en esta vida, Tauro, es experiencia. Las personas que realmente te quieren te van a entender. Bendiciones de corazón, bisonte.